Bueno, estamos acá con el profesor Romer Itriago, politólogo, especialista en política internacional, de acá de la UCB. Vamos a tomar un tema que está bastante en boca últimamente, que es toda la problemática de violencia en Ecuador. ¿Qué nos puede decir un poco sobre eso? Bueno, yo les estoy muy agradecido por la invitación a compartir con ustedes. Y la verdad es que el caso de Ecuador viene pues como anillo al dedo a los grandes problemas, los grandes conflictos que se están dando en el sistema internacional. En principio, nosotros tenemos que recordar una idea básica. El sistema internacional es anárquico, es interdependiente, es complejo, es heterogéneo. Y ya esas características hacen de que lo que esté pasando va por el aumento eh, vamos a decir, de la erosión de estas especificidades. Ahora, el caso de Ecuador es importante porque en América Latina nosotros no tenemos una región donde haya agujeros negros como lo es la guerra de Rusia y Ucrania, Claro. como o puede ser lo que está sucediendo en Palestina con Israel, mucho menos, vamos a decir, el hecho de que un Estado se enfrente a otro. Simplemente diferencias diplomáticas, algunas diferencias territoriales, pero nada más en ese tono. Ahora, cuando se habla de lo que está pasando en Ecuador y automáticamente tú revisas los escritos que se han dado oficiales y la acusación que se le hace a grupos armados como movimientos terroristas, bueno, tú dices de que acá está sucediendo algo tremendamente importante. Eh, y son calificaciones que hay que examinarse con precisión. Mira, hablar en primera instancia de esto nos convoca a revisar qué es el terrorismo. El terrorismo no podemos decir que tiene un fin político, porque el terrorismo crea la conmoción social y es más bien la participación de un grupo incidiendo para un tercero en general, que es quien puede tomar las riendas o el que puede incidir en la arena de la política. No van por el poder, no van por las instituciones, no van para, vamos a decir, tomar el cielo por asalto, como dirían los de la Comuna de París, pero es un ambiente, bueno, coyuntural, en el que se está experimentando una serie de situaciones que Robert Kaplan sintetizó al fin de la Guerra Fría como los elementos que van añadiéndose a esa anarquía que se vive. Y es una anarquía donde encontramos que el Ecuador sufre hoy día del problema de el tráfico de drogas, el crimen infundado, vamos a decir, de la erosión de sus fronteras, a la incidencia de estos grupos paraestatales. Hay una presencia, un desbordamiento demográfico, tenemos el tema de la migración, vamos a decir, forzada, porque la diáspora nuestra ha sido pues una migración forzada a las fronteras de los países de América Latina, y el Ecuador ha sido quien parte o uno de los actores que ha recibido a esta diáspora. Ahora, todo esto se va añadiendo a la situación actual. Y mucha gente ha calificado que esto se deba pues a gobierno alguno. Alguna gente acusa al expresidente Correa, otra gente acusa de que fueron los gobiernos que le siguieron. En fin, no podemos catalogar que fuese así, porque me parece de que son muchas las cuestiones que van arrastrando, en principio, una crisis de gobernabilidad en el Ecuador. En segunda instancia, una crisis política y social no resuelta. Los gobiernos han pasado y fíjate, el último gobierno no pudo Han concluir pasado por alto todo esto. exacto, y se está dando ahora un gobierno de transición, porque el presidente Daniel Noboa, eso hay que destacarlo, es un presidente de transición. Su mandato finaliza el año que viene y ha tenido que, bueno, organizar la casa, poner una mesa de cuatro patas que no se tambalee y donde las instituciones se sostengan. Y lo más difícil es que, bueno, hay un registro ahora de 18, más o menos 18 grupos terroristas, o por lo menos así fue calificado por el gobierno, que me parece que han hecho el uso de términos correctos hasta ahora, que me parece de que han tratado de permear la situación, pero eso no se queda allí.
son cuestiones que van avanzando. Y por eso creo que el calificativo de conflicto armado no internacional tiene que revisarse también a profundidad, porque los mecanismos, los esquemas, el funcionamiento en la porosidad estatal hace de que esto se, bueno, pase a otras fronteras, a otros estados. De modo de que en una primera instancia te diría, hay una crisis del Estado-Nación. Y esa crisis, bueno, hace repensar los grandes temas: soberanía, seguridad y defensa, hace revisar también un poco las características específicas del Estado. Me refiero al territorio, a la población, a su identidad y al uso legítimo de la violencia, que es lo que se ha desbordado y que los gobiernos hasta ahora no han podido superar, no han podido lograr. Ok, usted me está hablando de una serie de cosas que van apoyando a esta situación actual. Podríamos decir que son diferentes cosas que van llenando ese vaso de problemas, ese vaso de problemas. ¿Usted qué considera que fue esa gota que derramó el vaso? El quiebre total. Mira, hay un quiebre total en cuanto al tema de la seguridad de la nación, sencillamente porque se escapa un reo y se crea una serie de motines en las cárceles de máxima seguridad del Ecuador. Ya eso te dice de que estos grupos vienen organizándose, de que estos grupos tienen una identidad tribal. Y cuando yo me refiero a la idea de identidad tribal, es un poco a esas cuestiones que hoy día se comentan como nuevas formas de manifestarse la violencia política en las relaciones internacionales, nuevas guerras. Esto es una gente que ha interpretado otras formas de canalizar su incidencia. Por supuesto, estaban operando. Yo estoy seguro de que el gobierno nacional tiene información de que esta actividad se venía ejecutando, no se le hizo contención. Y en algún momento, porque fíjate que cuando estos grupos tienden a mostrarse solidarios con una parcialidad política, los dejan correr porque son instrumentos para el poder. Y eso es lo terrible, que no se supo en un momento determinado contener. Cuando ya no sirven para los fines políticos del gobierno, entonces estos grupos empiezan a recibir otras connotaciones. Y el problema se va haciendo grande porque el gobierno ha cedido parte de, vamos a decir, de la protección del Estado a una gente que no tiene nada que ver con gobierno, a una gente que más bien está aumentando en la problemática que hay. Entonces es allí donde pues entra todo un juego y toda una operación con distintas vertientes, pero específicamente donde te digo, el Estado-Nación pierde mucho porque estas particularidades empiezan a componer una distribución político-administrativa de la realidad oficial y de lo que verdaderamente hay. Eso le hace mucho daño al país. Continuamos ahora con las repercusiones que podría traer esta problemática de Ecuador, tanto a nivel internacional y un poco también enfocarnos en el nivel Venezuela. ¿Qué repercusiones podría traer? Bueno, fíjate que llama poderosamente la atención que en principio, o a los 2 días de que estallara todo este caos, la verdad es que 38 países se mantuvieron a la expectativa de lo que se estaba ocurriendo y también de la forma en la que intentaron gestionar la crisis que yace en el Ecuador. Eso me parece importante. Hay un tema de seguridad internacional que abordar. Realmente los grandes problemas de la política internacional es saber gestionar las graves crisis que ocurren en un momento determinado, evitar que los conflictos pasen a un mal mayor y de que eso que nosotros conocemos como la guerra nunca suceda. Pero eso a veces es muy idealista. Entonces, me parece que fue fundamental que el presidente Daniel Noboa recibiera este apoyo. Y fundamental en el sentido, vuelvo a destacar, que es un presidente de transición. Y insisto, los presidentes de transición están para ordenar la casa, pero esta casa está demasiado desordenada, está erosionada, sus cimientos están colapsando y eso es muy triste para la realidad del Ecuador. Ahora, cuando tú ves, por ejemplo, de que los primeros países que reaccionan son el Perú o los países limítrofes,
Bueno, eso sencillamente es articular pues una política, yo no diría de integración, pero de un desarrollo bilateral que pudiera asegurar las propias fronteras. Ah, Cuando se habla de que más de 1.500 reos que están en las cárceles de máxima seguridad proceden de Colombia, ya te va diciendo un poco dónde está el foco, de dónde está o dónde ha estado siempre el origen del asunto. Colombia tiene una realidad que todavía es inacabada. La guerrilla, la producción, el narcotráfico, y todo esto se ha, vamos a decir, ha permeado las realidades de las fronteras limítrofes. Entonces es allí cuando, por ejemplo, Colombia debería de actuar con mucha firmeza, el gobierno colombiano, y detener esto. El gobierno del Perú, otro gobierno que tiene sus características muy particulares, pero de donde, según se dice, que el armamento pues ha sido, o que en particular tienen estos grupos, ha sido dotado por el Perú. ¿Cómo puede ocurrir eso? ¿Por qué está ocurriendo eso? Entonces ella dice mucho de los grandes problemas que está teniendo la gobernabilidad. La gobernabilidad democrática no te dice a ti de que debe ser meramente democrático, pues los estados siempre se reservan el uso de la violencia legítima. Y en ese uso de la violencia legítima está el aseguramiento de la ciudadanía a lo interno, de su frontera, y evitar que estos males pues tiendan a evolucionar. Entonces me ha parecido tremendamente importante. Y como creo que te lo dije en la primera parte, un conflicto armado no internacional que no deja de ser vinculante a la realidad de lo que está pasando. Si no tuviésemos el caso de que hay estados que son un puerto seguro para el narcotráfico, si no tuviésemos el caso de que hay una, vamos a decir, una especie de organización internacional por una cantidad de delitos hoy día tipificados no solamente en nuestras leyes, sino de modo universal, pues sencillamente nosotros no estuviéramos entendiendo de que el conflicto realmente tiene una incidencia profunda, y es allí donde deben actuar. Hay unas declaraciones que dio el gobierno nacional, o nuestro gobierno, el gobierno venezolano, de cómo ejercer, vamos a decir, el control sobre el Estado. así es. Bueno, el control sobre el Estado, ellos han sido unos artistas, pero realmente les ha costado y ha sido desafiante, ¿no? El hecho de que puedan mantener la composición del Estado en tanto al uso de la violencia. Los operativos que aquí se realizaron, pues para la captura de algunos personajes ahora que inciden de algún modo en la política, porque de algún modo la están organizando, o por lo menos son los que le han podido marcar la agenda al gobierno, te dice a ti de que se han ejecutado operaciones especiales. Claro. Operaciones especiales contra esos grupos que, vuelvo a insistir, te, te dicen específicamente de que el Estado ha perdido el total control de esa frontera. Se crea como una especie de cultura, se crea como una especie de reorganización, yo te decía, una especie de administración político-territorial. Y bueno, yo no quiero decir de que el gobierno no ha sido efectivo pues en los procedimientos que ha dado, pero todavía falta mucho. Claro. Eso no se acaba. Me preguntaron en una clase, bueno, ¿es posible de que el terrorismo logre aminorarse, que la violencia política se erradique? Bueno, se podrá reducir, pero no eliminar. El narcotráfico se podrá reducir, pero no eliminar. Tiende a estar presente en la contienda política, tiende a estar presente en la agenda de, vamos a decir, de los gobiernos. Y es un desafío para la gobernabilidad democrática. Ahora, si habláramos de otras formas de gobernabilidad, te diría, bueno, las formas de facto conducen, bueno, de otro modo al total equilibrio o a controlar la situación. Pero esto se está dando. Y no creo que Venezuela sea el mejor ejemplo en términos de seguridad. Yo pienso que acá la seguridad hoy día tiene un punto de vista multidimensional. Claro. Y son otras formas que interpretar. Pero seguridad
vamos a decir, del control de la frontera, seguridad ciudadana, seguridad en términos tradicionales, eso todavía falta mucho y es materia pendiente, pues no solamente para nuestro gobierno, sino para cualquier otro. Bueno, ahora vamos con los principales retos que enfrenta el Ecuador, como todos los países del continente. Bueno, el Ecuador tiene en principio que terminar con esta grave crisis que está viviendo y creo que un punto favorable es el hecho de que la ciudadanía esté respaldando las acciones del presidente Noboa. Acciones que han debido tomarse hace mucho tiempo, pero que mientras mantenga la población en ese ánimo, en ese espíritu, los resultados pueden ser mayores, porque la ciudadanía no se deja de identificar con estas nuevas formaciones, vamos a decir, de estos grupos que desafían al Estado en toda forma. Ahora, el gobierno es de transición, no sé si el gobierno tenga espíritu o ánimo de poder reelegirse, a lo mejor que sí, es un presidente muy joven, pero la reorganización institucional pasa por detener esta grave crisis que está viviendo, un control efectivo de la violencia. No puede interpretarse la crisis de seguridad desde un solo aspecto. Tiene que tener las variables como lo son el desarrollo, la paz, en fin, una manifestación de múltiples situaciones que conduzcan al país a echar adelante. Tiene necesariamente que establecer cooperación con los países limítrofes, con los países de su alrededor, porque sencillamente si se detiene nada más a lo interno, el foco va a seguir allí, latente, en la frontera de los otros estados. Si no se establecen mecanismos para poder extraditar, para poder exportar, para poder frenar la forma en la que estos grupos inciden o que se vienen al Ecuador a utilizarlo como un puente seguro para sus operaciones, pues sencillamente no se está logrando nada. Es un problema que trasciende fronteras ideológicas, eso es lo más importante, ojalá esto se entendiera. Es un problema que trasciende las fronteras no solamente de lo regional, todos estos grupos están operando y todos estos grupos tienen una cantidad de asociaciones. Y alguna gente ha dicho, bueno, es que el mejor modelo para controlar la situación es como el que se ha aplicado en El Salvador con Bukele. Bueno, ese es un gobierno que de alguna manera ha ejercido alguna potestad de facto, ¿no? No podemos, yo no quisiera juzgarlo, ¿no? Pero hay cuestiones que no rayan en lo meramente democrático y no es que me haga eco de ello, pero es que la emergencia nacional parece que así lo requiere. De modo que, mira, controlar esta crisis en principio, pero controlar la crisis demográfica que está viviendo, el crimen infundado, las fuerzas paramilitares que se pueden estar desarrollando, las formas en las que estos grupos, bueno, desarrollan economías paralelas al Estado, la forma en la que empiezan a generar identidades tribales, la forma en la que el Estado pierde el control interno de sus fronteras, porciones territoriales en las que el gobierno no puede actuar o no puede permear porque sencillamente está controlado. Y esto te dice mucho de casos que como en Venezuela han ocurrido en nuestras barriadas, a las que no llega el gobierno porque hay un cacique, un jefe allí máximo que controla con, bueno, un grupo armado, pues una porción territorial. Y eso es allí hacia donde tiene que atacarse. Después viene la atención de las migraciones. Las migraciones es de las cosas más preocupantes porque es allí donde está entrando flujo. No quisiera decir de que esto haya que erradicarlo porque ya sabes los casos como el nuestro en el que hay una gran diáspora que ha ido buscando sobrevivir, pero hay que tener un control para la inserción social. Y estos planes tienen que ir encaminados a que otros gobiernos puedan pues tenerlos presentes. Pues sencillamente si no pasa eso, oye, vamos a encontrar grave crisis. Una de las cosas que yo criticaba, por ejemplo, en Venezuela, nuestras Fuerzas Armadas luchaban contra la guerrilla de Colombia, que estaba inminente en la frontera, pero que estaba haciendo también vida en nuestro territorio y que desplazaba a nuestros connacionales. Luego, en un momento de la historia, la guerrilla colombiana era, bueno, aliada, era reivindicada, era, vamos a decir, premiada por el discurso político que había en el país.
Después siguieron presentándose otros problemas. Pero al no tener claro el rol de las Fuerzas Armadas, al no tener claro el rol de las instituciones políticas, pasa toda esta grave crisis. Y pasa sencillamente porque hay un descontrol también en la forma de contener a las fuerzas políticas, a sus ideologías y algunas políticas que se ejecutan en un momento determinado. Eso es de los grandes desafíos que yo te pudiera decir. Ojalá el presidente Noboa pueda terminar con éxito su periodo de transición, pueda equilibrar al Ecuador institucionalmente, pueda hacer frente a la grave crisis que vive económica mundial terrible y que puedan ejecutarse planes a los que los otros gobiernos puedan acogerse, porque sin el apoyo de los otros, que son los vecinos y que también pueden recibir pues la repercusión de estos males, sencillamente eso, bueno, va a continuar. Se podrá minorar un poco, pero la situación tiende a desbordarse, tiende a crecer, porque van a seguir en el aumento, en la forma de ejercer, bueno, otras instituciones dentro del Estado. Y por eso insistía, se habla de crisis del Estado-Nación. Es un desafío y hay que controlar que esa violencia política en las relaciones internacionales que se está dando no siga teniendo conexiones con fronteras fuera. Usted me está hablando ahorita del tema de las migraciones. Durante clases se nos dio la duda de que podría existir migraciones del continente del país ecuatoriano para acá, para Venezuela nuevamente, viendo que la situación de Venezuela ahora es incluso más estable, o podría llegar a verse más estable que la que ahora vive el Ecuador. Bueno, mira, todavía Venezuela no asciende a niveles económicos óptimos, ¿no? De modo que eso sería más bien por una situación de refugio, ¿no? Frente a las formas en las que el Estado ecuatoriano atacara su problemática. Pero yo no lo veo porque sencillamente lo único que pudiese utilizarse es a Venezuela desde un punto de vista geopolítico. Un puerto seguro para el narcotráfico, un puerto seguro para, vamos a decir, estas composiciones, estas organizaciones, decir que esto sea así, no lo estoy diciendo en el sentido de que sea una realidad, pero es, vamos a decir, todo tiene una incidencia y todo tiene un punto de acuerdo, todo esto tiene una conexión y esto trasciende. Son organizaciones. Las organizaciones funcionan casi de un modo parecido a las organizaciones internacionales. Tienen un jefe, tienen un flujo comercial, desarrollan una forma de defenderse, de hacer frente a los desafíos que le compone las instituciones políticas oficiales, el propio Estado. Entonces, es allí donde están pues, los grandes desafíos de nuestra región. Igualmente, Ecuador también puede tener incidencia de lo que está pasando en Europa. Forma todo parte de las grandes cuestiones que tiene que analizar el mundo, que son parte de los conflictos que en 2024 se abren y de esas nuevas formas de la violencia política. Lo que te decía Mari Caldor, mira, estas condiciones, estas situaciones interpretan, por ejemplo, el uso de la guerra de cuarta generación. Y ya tú dices, bueno, esto es una gente no solamente inteligente, sino una gente que hay que temer. Pero hasta ahora no se transfiere en la toma del gobierno ni en la toma de las instituciones. Y es allí donde está la balanza, ¿no? De saber hasta qué punto ellas pueden lograr dominar los destinos de una nación o hasta qué punto el gobierno termina por controlar esos destinos. Muchas gracias, profesor. A ti. Está invitado para cualquier otra actividad. Espero que vamos a trabajar algunas de estas cosas. Y bueno, muchas gracias por darnos toda esta información sobre el panorama ecuatoriano. Bueno, espero que les haya gustado.